Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Maa, parte 5. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros vimos en la comunión anterior el Señor Jesús trayendo una revelación para Pedro. En Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros mencionamos las diversas interpretaciones sobre el significado de esto, que nosotros vimos en la primera epístola de Pedro dando una explicación sobre este asunto. Él dice, en el capítulo 2, a partir del versículo 4, llegándonos a aquel que es la roca viva, que es despreciada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. También en vosotros mismos, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdocio santo, a fin de dar sacrificio vivo y espiritual agradables a Dios por intermedio de Jesucristo. Pues eso está en la Escritura, que yo pongo una piedra angular, electa, escogida y preciosa, y quien en él crea no será de ningún modo avergonzado. La experiencia de Pedro en Mateo 16 fue el fundamento para esa porción de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 6. Él dice que nuestro Señor Jesús era la piedra que vive, una piedra viva, escogida y preciosa. Él dice también que nosotros somos piedras que viven y que nosotros somos edificados como casa espiritual. El Señor nos edifica para ser una casa espiritual. Nosotros también somos piedras que viven, piedras vivas. Y en el versículo 6 dice que el Señor Jesús es la piedra angular, electa y preciosa. La piedra angular es la piedra la cual se edifica una casa. Y eso nos muestra que ahí el Señor en Mateo 16 dice que sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia. A Él se refería a sí mismo, al Señor Jesús. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, nosotros podemos ver que nosotros somos materiales para la edificación. Nosotros, que habíamos sido creados del polvo de la tierra, por el hecho de haber contactado a la piedra viva, nosotros nos tornamos piedras vivas, porque el Señor Jesús es aquel que nos salvó y nos dio vida. Es muy interesante una porción de la palabra que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, que dice así: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces nosotros podemos ver aquí que el Señor Jesús, al mirar a Simón Pedro, en aquella época era Simón, el Señor le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Usted quiere decir que el nombre se refiere a la persona. El Señor estaba hablando. Usted, en su ser natural, es Simón, mas yo voy a hacer de usted una piedra para la edificación de mi casa. Usted va a ser material para la edificación de la iglesia. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque hoy
nosotros también somos piedras que viven, de acuerdo a esa porción de Primera de Pedro, capítulo 42. Aquí en Mateo 16:18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí nos muestra que el Señor edificará su iglesia. La iglesia es de Él, y que el propio Señor irá a edificar. ¿Con qué material? Con las piedras vivas. Usted y yo somos un material para edificación. Aquí nosotros podemos percibir que nuestra vida espiritual no posee solamente un lado, que es el lado individual o particular. Existe también otro lado, que es el lado colectivo. El Señor no solamente quiere transformarnos en piedras vivas, mas también transformarnos en piedras que son vivas para que seamos edificados en una casa espiritual. Entonces es muy importante percibir un punto. Amado hermano y amada hermana, usted está siendo edificado como alguien, o usted está siendo tiene una vida solitaria, individual, o su vida cristiana es una vida personal. Usted no está siendo edificado con nadie. El Señor quiere edificarnos, quiere colocarnos juntos, quiere que todos nosotros participemos de esa edificación. Nosotros necesitamos estar edificados. No podemos ser un montón de cristianos. Nosotros necesitamos ser edificados. ¿Por qué? Porque cuando somos edificados, nosotros nos volvemos uno. ¿Estás viendo? Cuando nosotros no estamos edificados, nosotros no somos uno. Yo voy a dar un ejemplo. El Señor dice aquí: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí muestra que cuando una iglesia está edificada, que cuando nosotros estamos edificados, las puertas del infierno no prevalecen, no consiguen derrotarnos. Yo voy a dar un pequeño ejemplo. Usted tiene un terreno en una ciudad y usted quiere edificar una casa. Y usted pide para que alguien haga un plano y que le entregue una lista de materiales para construir la casa. Usted compra todo el material y lo coloca en el terreno. ¿Usted tiene una casa? No. ¿Usted tiene un terreno? Y usted tiene todo el material, más el material está ahí amontonado. Si llueve, usted se va a mojar. Si hace frío, usted no va a conseguir estar en un ambiente caliente. Mas usted tiene todo el material en el terreno, mas todo el material está esparcido. Ahí nosotros necesitamos ver algo. Necesitamos ser edificados. Amados hermanos y amadas hermanas, usted consigue ver esto. Esta es una figura muy buena. Usted tiene todo el material de la casa, mas no tiene la casa. Mas el Señor Jesús dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.